Amén. Vamos a iniciar con la palabra del día de hoy. Ahorita me estaba comentando mi hijo Caleb que Caleb fue al baño y que allá afuera alguien en radio: patrón, los micrófonos de la iglesia cristiana se nos están metiendo allá. Qué bueno, ¿eh? Así que se conviertan. O compramos el lugar de lado también para el reino de los cielos. Amén. Vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a dar continuidad a lo que hemos estado compartiendo. Ha sido unos temas de mucha bendición. Y iniciando, queremos orar para darle el lugar al Señor Dios Todopoderoso. Que toda la honra y la gloria y lo que se comparte y se ministre sea para darle siempre la gloria y honra al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos entregar este tiempo para ti. Tomamos, Señor, tu palabra, tu porción, Señor, de lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, lo que preparaste hoy en este día para impartirnos, para que podamos recibir por medio de tu palabra. Lo recibimos con gozo, Señor, pero asimismo también, Señor, te pedimos que seas tú tomando control y cuidado de toda la iglesia, de cada discípulo, Señor, de cada hijo e hija, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Nos ponemos en tus manos porque sabemos que tú estás por encima de todos los cielos y encima de todas las cosas, Señor. Gracias por la palabra que hoy recibiremos, porque es una palabra que trae una convicción y una seguridad a nuestras vidas de que somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Hoy damos continuidad a este tema y en referencia a lo que hemos estado observando, lo que hemos revisado por medio de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver ese tema que lleva por título: por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos, tendremos que iniciar y tendremos que partir. ¿Qué son los frutos? El fruto, en primer lugar, es un resultado. El fruto como tal es esa consecuencia de una acción. Es increíble ver y entender cómo en el mundo secular, en la ciencia, específicamente en la física y en la química, como ciencias que lo son, existen leyes, y hay leyes físicas y químicas, pero dentro de estas leyes, la que quiero mencionar es que a toda acción se produce una reacción. Es decir, que cada acción que sucede tiene una consecuencia o tiene un resultado como tal. Por eso es importante entender que todo lo que hagamos en nuestra vida personal va a producir un resultado, y todo lo que hagamos en nuestra vida espiritual responderá también a sí mismo, habrá un resultado. Pero esto es interesante porque si yo hago algo, hay una reacción, hay una consecuencia, existe un fruto. Pero la otra cuestión es que si yo no hago nada, también va a producir un fruto y una reacción, y muy seguramente no nos va a gustar. ¿Cuántos queremos que Jesucristo gobierne nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia? El día de ayer estaba escuchando una persona, estaba dando un mensaje breve y escuchándolo, un punto que se me hizo muy interesante es que si el Señor Jesucristo gobierna tu casa, perfecto, adelante. Pero si tú no permites que Él gobierne tu casa, gobierna el otro, gobierna el maligno. Entonces nuestros hogares, o va a reinar el Señor Dios Todopoderoso o va a reinar el maligno. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay cosas
que pudieran ser, aquí no habrá casualidades. Si Jesucristo es mi Señor y Salvador, Él es el que gobierna mi casa, Él es el que tiene autoridad sobre todo lo que tengo. Pero si Él no es lo primero, si Él no gobierna mi vida, si Él no es mi Señor y mi Salvador, entonces pues quien está gobernando puede ser alguien más. Cuando éramos jóvenes, yo era niño, recuerdo claramente, pertenecíamos a una familia muy pobre, había muy poco para comer, no había para la escuela, no había para educación, yo necesitaba lentes, yo casi sufrí porque en la escuela porque no tenía lentes, yo iba a la escuela con la mochila rota, iba con un cuaderno para toda la escuela, no tenía libros porque en aquellos tiempos los libros te los vendían. Entonces, yo tuve mucha escasez en todo eso, pero ¿sabe qué no escaseó nunca en mi casa? Botellas de alcohol. Toda la vida había alcohol en mi casa. No teníamos para comer, no teníamos zapatos, no teníamos tenis, no teníamos uniformes, no teníamos libros, no teníamos comida a veces, pero en mi casa siempre había botellas de alcohol. ¿Por qué cree que pasaba esto? ¿Usted qué cree que pasaba? Porque en ese momento, en mi familia, el que gobernaba era otro. Y siempre tenía su altar con sus botellitas y sus copitas y todo bien bonito. Es una barra ahí muy bonito, porque eso era lo que gobernaba en mi casa. Bendito Dios que conocimos a Jesucristo en el año 2000 y toda la situación familiar fue transformada. Quiero preguntarte quién gobierna, quién habita, quién tiene control y cuidado de tu casa, qué es lo que habita tu casa, qué es lo que habita tu hogar. Sobre todo nosotros, los padres, puesto que tenemos hijos y queremos ver a nuestros hijos viviendo bajo las mejores condiciones. Y no solo nuestros hijos, cuando tengamos a nuestros nietos y así las generaciones que han buscado al Señor, generaciones de bendición. Amén. Por eso es importante entender que si Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Él gobierna nuestro hogar, entonces estamos pero de maravilla. Pero si no es lo primero, si no es lo mejor, si no tomamos nosotros, decimos, Señor, tú eres lo mejor en mi vida, tú eres lo primero, Señor, puede pasar cualquier cosa, pero yo te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir buscando, porque yo me voy a apasionar por Jesucristo, porque yo quiero cada día más de Dios. Entonces, vamos por un lugar correcto, vamos por un buen camino. ¿Cuántos queremos el buen camino del Señor? Que no es lo mismo ver el camino de lejos y todos muy bien y a lo mejor yo mal. No, tenemos que tomar el camino que nos lleve hacia el camino del Señor. Y entonces tenemos que entender, como dice esta predicación, este tema, por nuestros frutos los vamos a conocer. ¿Qué se pudiera? Y no sabía yo que la pastora iba a comentar esta experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, ¿verdad? La torre latinoamericana, la torre más alta de todos lados, una altura impresionante, pero yo no sabía que iba a comentar eso, pero qué importante es que tengamos un buen nombre nosotros. Qué bueno que nosotros tengamos y que cada uno de ustedes, así mismo, debe de tener un buen nombre en el reino de los cielos y en la sociedad que le rodea. Debe de tener un buen nombre, y esto es algo que se trabaja todos los días, no es algo así como de hoy recibí a Cristo y ya todo es una maravilla, no. Es un trabajo constante, es un trabajo permanente. Si usted pudiera, cada uno de ustedes, si pudiéramos proyectar un video de cómo, del primer día, de que cómo usted vino a la iglesia y lo que es el día de hoy como iglesia, usted vería su avance, usted vería su cambio, usted se vería sorprendido de todo lo que Dios ha hecho con usted, porque hay un cambio. Entonces, tenemos que entender que nuestros frutos actuales van a definir el futuro que tenemos. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Yo creo que todos. ¿Cuántos queremos ser prósperos, bendecidos, tener buena salud, que nos vaya bien en todas las cosas? Yo creo que todos queremos esto.
Pero aquí la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo para que esto suceda? Imagínese que de momento yo le pregunto a usted y le digo, no responda nada, solamente piénselo. Y yo le dijera a usted, ¿usted qué piensa? ¿Qué le viene a la mente cuando yo le doy yo le voy a decir algunos nombres y usted va a recordar qué le viene a la mente? Pero si yo le digo a usted la palabra Navidad, ahí le viene un recuerdo. Si le digo la palabra Coca-Cola, ya le llegó otro recuerdo. Si le digo la palabra Jesucristo, le llega algo. Pero ¿qué pasaría si le dijera la palabra guerra? ¿Qué pasaría si le dijera la palabra Adolfo Hitler? Y así pudiéramos decir varios nombres, y esto sabemos que representa algo. Cada uno de estos nombres representa algo. Y es exactamente lo que quiero que podamos entender hoy en esta tarde, que nuestro nombre representa algo. A mí pueden verme de alguna manera. Habrá alguna persona que haya salido a lo mejor de alcoholismo, de drogadicción, de cualquier tipo de cuestión, ¿verdad? Mas, sin embargo, tenemos que entender que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, en el versículo 16 al versículo 20. Mateo, capítulo 7, versículo 16, versículo 20. Mateo 16, en el capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver qué nos menciona. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siguiente versículo. Así pues todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo vas a conocer. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esta porción de la palabra, nos está diciendo que cada árbol va a dar un fruto según su género. Cada árbol dará un fruto según su género. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a sembrar una semilla de árbol de limones, el fruto que me va a dar son árboles de limones. Si yo siembro una semilla porque quiero un árbol de manzanas, ¿qué voy a recibir? Manzanas. Así si quiero mangos, así si quiero guayabas, así si quiero cualquiera. Entonces, volvemos al inicio donde decimos que existen leyes naturales, leyes científicas, leyes dentro de la física, donde toda acción produce una reacción. En consecuencia a esto, tenemos que entender que si yo quiero un árbol de limones, yo tengo que sembrar la semilla de limón y esperaré el tiempo y el crecimiento, y al pasar del tiempo y al pasar de los años podré observar y podré ver y podré consumir los frutos de ese árbol y podré hacerme mi agüita de limón o lo que yo quiera prepararme. Entonces, todo esto requiere tiempo, es de temporadas, es de esperar y es de producir frutos. ¿Cuántos queremos producir frutos aquí? Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos una semilla dentro de nosotros. Y lo natural, pues, es que tengamos hijos.
¿Es correcto? Ahora bien, nosotros tenemos hijos y nuestros hijos, escúchalo bien, todos nuestros hijos son para la honra del Señor. Todos nuestros hijos son para la honra del Señor. Y esa es la promesa que tenemos nosotros que entender, tomar, recibir y declarar. Que cada uno de nuestros hijos le servirá al Señor. Dios no te ha dado hijos para vergüenza. Dios no te ha dado hijos para deshonra. Dios no te dará hijos para algo malo, sino que Dios te dará hijos para manifestar el poder de su gloria y de su transformación. Y tus ojos y los míos podremos ver cómo Dios hace las transformaciones, porque te puedo testificar que si Jesucristo me transformó a mí, que yo andaba en la calle, que andaba en vicios, que andaba en alcohol, que yo andaba en pandillas, andaba con una vida desordenada, pero por ahí había una madre que oraba todos los días por su hijo, y al tiempo correcto pude ver cómo Dios me rescató, me sacó, me limpió, me liberó y me puso en una posición que solamente Él lo puede hacer. Y si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Así que tú tienes que entender que la palabra del Señor es una ley que sí o sí se va a cumplir. Mientras tú entiendas que tus hijos no son para deshonra, sino tus hijos son para honra y para bendición. Y sin importar dónde veas que estén, Dios va a hacer algo poderoso, porque dentro de cada hijo hay un milagro, dentro de cada hijo hay un testimonio, dentro de cada hijo hay una transformación poderosa, y yo estoy seguro que tus ojos y mis ojos podrán ver y seremos testigos de la gloria del Señor en nuestros hogares. Reciba la palabra que se suelta, porque entendemos que nuestros hijos son de bendición. Dios te ha dado hijos para bendecir. Te ha dado un matrimonio para que seas de bendición. Te ha dado un esposo, hermanos, familiares, para recibir bendición. ¿Cuántos queremos recibir bendición de parte del Señor? Y entonces en este último versículo dice que por sus frutos los vamos a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que por los frutos los vamos a conocer. ¿A quién le suena el teléfono? Apágalo, por favor. O póngale silencio. Dice la palabra, así que por los frutos los vamos a conocer. ¿Qué fruto es el que yo puedo tener? ¿Qué fruto es el que yo puedo observar? Los frutos que Dios ya dijo de mí. ¿Cuál es el fruto que tú vas a dar? Es un fruto poderoso. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra. Porque tú tienes un Dios y Padre celestial que dentro de ti ha puesto la semilla de bendición, de conquista. Dios te va a levantar. Aquí sentados hay hombres y mujeres del Señor. Aquí sentados hay hombres que van a transformar generaciones. Aquí hay gente sentada que va a transformar a toda su familia. Aquí hay personas sentadas que serán usadas para poder llevar a la próxima generación a la conquista, a la bendición. Aquí hay personas que van a ser levantadas y verán la mano de provisión sobrenatural del Señor. Aquí no hay gente que diga, yo voy a vivir en pobreza, viviré en escasez. Dios está preparando hombres y mujeres que sean bendecidos, prósperos, que vivan en conquista, que vivan en abundancia. Aquí hay hombres y mujeres que Dios está preparando porque los va a llevar a niveles de economía más alta, pero Dios se está capacitando para que no te les pierdas. No sé por qué estamos soltando estas palabras, pero así el Espíritu me hace sentirlo. Porque hay fruto, hay algo dentro de ti. Y a veces nosotros mismos como cristianos nos menospreciamos. A veces nosotros mismos nos estamos menospreciando y decimos, no, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esta otra cuestión, y entonces yo me siento tan mal, me siento indigno y mejor no voy a la iglesia, o mejor no sirvo, o mejor no hago las cosas, etcétera. Pero esas son cuestiones naturales, humanas de nosotros.
Si nosotros queremos creer eso, el Señor va a respetar nuestra voluntad. Mas, sin embargo, tenemos que entender que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos padres y madres de multitudes. Dios quiere que tengas fruto y que tu fruto sea abundante. Dios quiere que tengas hijos e hijas que tú puedas bendecir, enseñar y replicar las enseñanzas de Jesucristo a través de tu vida. Por eso es importante entender que por los frutos nos vamos a conocer. Por los frutos nos vamos a conocer. Pero aquí la pregunta sería, ¿tú qué quieres? O más bien dicho, ¿cómo quieres ser reconocido? Porque podremos ser reconocidos socialmente, podemos ser reconocidos en la cuadra, ahí en la casa, podremos ser reconocidos en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, podremos ser reconocidos a nivel social, pero ¿cómo queremos ser reconocidos delante del Señor? ¿Cómo queremos que Dios nos reconozca? Imagínate que viene, por ejemplo, invitamos a un profeta y viene el profeta, no, es un profeta del Señor. Viene aquel pastor, es un pastor muy bueno, que venga. Vamos a invitar a un adorador, a un salmista. No, pues es un salmista, Dios lo usa, hay bendición. Pero ¿cómo es que nosotros nos vemos hacia nosotros mismos? Y lo normal es, para que no te sientas mal, lo natural es que nosotros nos sentimos menos. Sentimos que no podemos hacer las cosas, sentimos que, híjole, hemos pecado y no podríamos hacer esto porque eso es ya para gente más preparada o para gente que tiene más tiempo o le han dado una palabra profética a alguien ya que se levante, ¿verdad? Mas, sin embargo, tenemos que entender que la semilla Dios ya la puso dentro de ti. ¿Y cómo vamos a hacer que esta semilla crezca y dé fruto? ¿Cómo lo haremos? Encerrados en nuestra casa, cada vez que hay iglesia, en vez de venir a la iglesia, nos quedamos a ver ahí la tele o nos quedamos a hacer algo ahí. No, cuando venimos nosotros a la iglesia, aquí entonces estamos recibiendo palabra, recibimos esos nutrientes que nos van a fortalecer. Podremos echar raíces. Una de las cuestiones que a mí me interesa mucho y que yo puedo disfrutar es la naturaleza. Pero cuando yo estaba estudiando, observé que las palmeras, estas palmeras que nos dan los cocos, es increíble cómo las palmeras echan unas raíces de profundidad y pueden alcanzar hasta los 16 y en algunos casos 18 metros de profundidad. Usted imagínese eso. Entonces, cuando viene el huracán, vienen los tsunamis, vienen las tormentas, vienen las inundaciones, las palmeras van con el aire de un lado para otro y llegan hasta el piso y quedan sin hojas, quedan sin cocos, quedan sin nada. Pero una vez que pasa la tempestad, esa palmera sigue firme, sigue adelante y sigue creciendo, y pasan unos meses y le siguen creciendo sus palmas, sus hojas, porque tiene una muy buena raíz, y aunque venga lo que venga, entonces esa palmera no cae. Así tenemos que ser los cristianos, tenemos que echar raíces. Y nuestras raíces tienen que ser raíces de profundidad. Tenemos que echar raíces para recibir nutrientes. Tenemos que echar raíces para que entonces cuando vienen aquellos vientos, cuando viene el desierto, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, nos podrán sacudir, nos podrán mover, pero permanecemos firmes y permanecemos en conquista y permanecemos firmes en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, ¿qué tipo de raíces es lo que tú quieres tener? Porque también nos determina el tipo de raíz, la profundidad que tiene, pero también nos determina el tipo de tierra de la cual se aferra y absorbe entonces los nutrientes. Por eso es que nosotros oramos todos los días, creemos, declaramos,
soplamos, declaramos, Señor, Padre, permítenos ser fuente de vida, una iglesia con tierra fértil. Permítenos, Señor, ser una tierra fértil, que el que venga aquí crezca, que el que venga aquí se le activen los dones, que el que active aquí venga a trabajar, venga a servir, que el que esté aquí le nazca esa pasión por ayudar, por bendecir, que el que está en esta tierra sea una persona que crezca y que crezca en el conocimiento, en la revelación y sean usados por ti. Por eso es que las personas que han decidido seguir a Cristo en primer lugar, pero las personas que deciden echar raíces, pertenecer a la iglesia y echar raíces, reciben esos nutrientes y es por eso que están empezando a crecer. Y entonces al momento de crecer, asimismo darán fruto y su fruto permanecerá. ¿Cuántos lo creemos? Por eso es importante entender que por nuestros frutos nos vamos a conocer y cada uno de nosotros nos distinguimos de los frutos que hay en nosotros. ¿Qué fruto es el que tú tienes? ¿Qué fruto es el que quieres tener? Entonces yo quiero seguir a Jesucristo y yo quiero hacer como Él hacía. Amén. Jesús enseñó que el verdadero carácter de una persona no se conoce por lo que dice, se conoce por el fruto que está produciendo. Hemos conocido personas que dicen, no, es que yo evangelicé, yo conquisté, yo hice, yo salía, yo predicaba, yo logré tantas cosas y hay personas que viven de triunfos pasados. Y es bueno su trabajo en el Señor. Pero en esta temporada ¿qué fruto hay? Pues nada. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que nuestros frutos nos van a decir quiénes somos nosotros en Cristo. Podremos decir cualquier cuestión, pero lo que nosotros demostramos es lo que viene a producir una realidad. Nuestro testimonio es lo que habla de nosotros. El fruto revela, escucha muy bien, el fruto va a revelarte la naturaleza del árbol. Tu fruto va a revelar cuál es tu árbol. Tus frutos van a revelar quién eres, qué traes, qué conquistas. Un árbol produce buen fruto, pero también existen árboles que producen mal fruto. No importa cuánto las personas intenten aparentar ser un árbol diferente, tarde o temprano los frutos lo van a delatar. No importa que el árbol le pongas un moñito para que se vea bonito, pero tarde o temprano esos frutos se van a delatar. Entonces, tenemos que entender que nuestra verdadera condición espiritual se manifiesta cuando vivimos de la manera que nadie nos está viendo. Una palabra que me gusta mucho que se llama integridad. Y la persona que es íntegra tiene el mismo comportamiento cuando está rodeado de personas o cuando está solo. Es la misma persona. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver así, pues de ejemplo, están muchos, hasta los políticos? Ahí vemos a muchos políticos que están rodeados y ayudando y con la sonrisita, pero cuando no hay cámaras, cuando no están grabando, son prepotentes, groseros, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es vanidad en el espíritu. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Lucas, capítulo 6, 44. Y vamos a ver aquí lo que dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Y bueno, ahí no alcanzo a distinguir el texto.
Zarza de los vendimios, ¿verdad? Si es que no anoté aquí mi versículo completo. Muy bien. El tema aquí es que nos vamos a producir o reproducir nosotros en el fruto que seamos. La gente que está cerca de nosotros, la gente que está cerca de los pastores, su naturaleza es que crecerán y se formarán como pastores. La gente que se rodea con las ovejas creará ovejas. ¿Me explico? Entonces, Dios busca un fruto, no una apariencia. Muchas personas pueden asistir a la iglesia, personas que conocen los versículos, participan de las actividades, pero Dios observa el corazón y los frutos. La pastora, mi esposa, es muy buena con el discernimiento espiritual. Y es muy sabia, tiene una sabiduría espiritual muy fuerte, mi esposa. Entonces, una vez estábamos en tal lugar y nos presentan a una persona, nos la presentan como alguien buena persona, como alguien bien, alguien de bien. Y yo vi a esa persona y dije, no, esa persona no. Y le digo a mi esposa, una persona súper amable, carismático, amable, te hace sentir bien. Y mi espíritu me reveló otra cosa. Y le dije a mi esposa, ¿cómo ves a esta persona? Y me dijo, no, esa persona es mala. Y me dice mi esposa, ese es un pedófilo. Y le dije, yo también vi lo mismo. Concordamos. No dijimos nada, respetamos. No era nuestro tema que nos involucraba, no había menores en riesgo tampoco. Pero pasó el tiempo y pudimos ver en noticias que efectivamente había pasado eso. Entonces, no toda persona que se vea bien, que se vea agradable, significa que tenga buenos frutos. Hay personas que son actores y actrices de excelencia, ¿verdad? Son muy buenos. Mas, sin embargo, tenemos que nosotros tener esa sabiduría espiritual. Alguien que tendrá mucha sabiduría espiritual es aquí Grecia, que está aquí enfrente de nosotros, de mí. Tendrá sabiduría y podrá ver a las personas como una radiografía, así, directo. Amén. ¿Esto de qué nos sirve? Es sabiduría, discernimiento espiritual. Pero ¿cómo es que sucede esto? Pídeselo a Dios, que Dios te hable. Dile, Dios, yo quiero. Dame de tus dones, dame de tu bendición, dame de tu revelación. Necesitamos. También nosotros como matrimonio, mi esposa y yo, entendemos y siempre estamos en el acuerdo, ¿no? De cuando son cosas como esta, de que nos presentan proyectos, nos presentan negocios, nos dicen que nos involucremos con actores políticos también, y ahí entonces también nosotros tomamos a consideración lo que el Espíritu nos revela, ¿verdad? Ahora bien, cada uno de nosotros nos vamos a dar a conocer por los frutos que tengamos. Tú puedes tener, y voy a mencionar algunos de los frutos, tú te podrás identificar. El primero, tú puedes ser una persona que la gente te conoce porque eres una persona que tienes mucho amor. Eres una persona que das amor. Puedes ser una persona que cuando la gente te ve, la gente dice, esa persona tiene mucho gozo, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta el gozo? El gozo del Señor. Hay otras personas que la gente las ve y dice, esa persona tiene mucha paz. Otras personas podrán decir, se ve que tiene mucha paciencia. Podrán decir, tiene benignidad, o sea, es buena persona. Tiene bondad, tiene fe, tiene mucha mansedumbre, tiene dominio propio.
Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor, versículo 22 al versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo número 23. Muy bien. Y dice entonces aquí en Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense nada más lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces, cada uno de estos frutos, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener y dar hacia la gente? Imagínense que Dios quiera tratar contigo y que seas una persona de mucha paz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien viene a hablar contigo, sientes paz. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sientes la paz. Pero cada uno de estos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer tú para ganarte todos esos frutos? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que hacer para ganarme eso? Alguien que me diga. Pedírselo. Alguien más que me diga, ¿qué tengo que hacer yo para ganar eso, para tener eso? Trabajar. Ok. Les voy a decir qué dice la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para ganarme eso? Absolutamente nada. Porque el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu habita en mí y todas las características del Espíritu están dentro de ti. Todo esto ya está dentro de ti. Hay que saber manifestarlo, hay que saber expresarlo, hay que saber decirlo. Pero todo esto ya está dentro de ti, iglesia. Esto no es algo que tiene que venir alguien a impartirte. Y desde ahora te declaro que tienes el espíritu de gozo. Ya lo tienes. Ya está dentro de ti. Porque el Espíritu de Dios es lo que está habitando dentro de ti. Por eso es importante. Ahora bien, los frutos impactan a quienes nos rodean. Lo que está en nosotros va a producir una reacción. Nuestros frutos no solo hablan de nosotros, también influyen en nuestra familia, amigos o en nuestra comunidad. Si tú quieres ser una persona que influye a tu familia, tú tienes que ser una persona que se apasione por el Señor. ¿Qué es una persona apasionada por el Señor? Una persona apasionada es aquella persona que quiere cada día más de Dios. Que no importa las pruebas, no importa la dificultad, no importa nada, yo quiero estar con el Señor. Yo permanezco firme, no importa lo que suceda, no importa nada, yo quiero estar con el Señor. Y esto va a influir de manera positiva en tu casa. Si tú eres esa persona que se levanta en fe creyendo, si tú eres esa persona que se levanta diciendo, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, y no importa lo que observe, no importa lo que mis ojos estén mirando, no importa lo que mis oídos estén escuchando, Señor, yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová y te vamos a servir, Señor. Entonces, cuando tú empiezas a entender que el diseño de Dios es que tú y toda tu casa sean transformados y bendecidos, entonces el poder de Dios entrará con mayor fuerza en tu casa, en tu hogar. Y el poder de Dios entrará fuertemente en tu casa, que van a salir huyendo todo lo que esté ahí metido adentro, porque Dios va a transformar a tu familia, tus generaciones. Dios transformará todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. ¿Cuántos lo creemos? Entonces es importante entender que nuestros frutos van a impactar positivamente a la gente que nos rodea. Por eso es importante que el creyente esté lleno del Espíritu Santo. Porque el creyente lleno del Espíritu Santo edifica un lugar en donde antes había destrucción. Es decir, que un creyente lleno del Espíritu Santo, si mi hogar está pasando por momentos complicados,
yo soy un creyente del Espíritu Santo, soy un creyente del Señor, y entonces por medio de mí, de mi vida, de lo que yo soy y lo que tengo, y lo que Dios me da y me imparte, mi casa será edificada en la roca que es en Cristo Jesús. Un creyente lleno del Espíritu es una persona que perdona en lugar de guardar rencor. Qué difícil, pero qué bendición es poder perdonar y soltar perdón. Un creyente lleno del Espíritu Santo sirve en el lugar donde se reúne o donde se congrega. No solo busca el beneficio. A veces hay personas que van a la iglesia solo por el beneficio. Es que hay algo bueno tengo que sacar de ese lugar. No. Un creyente lleno del Espíritu Santo viene a ver cómo sirvo, cómo ayudo, cómo apoyo, qué se necesita. Ay, que ya se cayó ahí un foco, yo pongo el foco. Hay que barrer, yo le barro, acomodo la silla, lo que sea. El tema es servir, porque queremos ser parte de. La gente puede olvidar lo que nosotros podemos decir. Imagínate un día que vamos a poner de ejemplo a Grecia. Vamos a poner ejemplo a Grecia. Imagínense que un día a Grecia pasan el tiempo, Dios la levanta como pastora y un día está aquí predicando y está predicando poderosamente y por ahí una persona en silla de ruedas se levanta, una persona que venía con cáncer recibe sanidad y todo está bien padre y todo está bien bonito, ¿ah? Pero un día Grecia anda por la calle y se pelea con otra persona a palabras. Y por ahí viene cualquiera de nosotros, espero que no seamos ninguno de nosotros, y digan, híjole, ¿viste cómo predicó Grecia la reunión pasada? Sí, la vi allá fuera de la farmacia Guadalajara agarrándose las greñas con alguien. ¿Cómo? ¿Sí? No, esa iglesia es de pecadores. Ya no voy. Me voy a otra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la gente no puede olvidar la palabra que le entregaste, la predicación. La gente podrá recordar eso, ¿verdad? Pero a veces, si cometemos una falla, todo eso la gente lo puede echar para la basura. Podemos ayudar 100 veces a una persona, 100 veces a una persona, pero una vez no ayudamos y nos convertimos en malas personas. ¿Le ha pasado? ¿A cuánta gente usted ha ayudado? Y el día que no ha podido ayudar o no quiso ayudar, usted es la mala. Usted es la mala persona. No, es que pasó esto y no me quiso ayudar. No, y eso que son cristianos. La típica, ¿verdad? Cuando ya no tienen más que decir, se avientan esas que son cristianos, ¿verdad? Entonces, es importante cuidar nuestro testimonio. Sí, claro, tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Pero nosotros y cada uno de los que estamos aquí, me encanta la palabra porque dice que si cualquiera de nosotros vemos caer a cualquiera de nuestros hermanos, dice, si tú ves caer a cualquiera de tus hermanos, tú que te dices, maduro, ve y levántalo. No sea que tú también caigas y pases la misma circunstancia. Entonces tenemos que entender los principios que son de parte del Señor. Ahora bien, el fruto, nuestros frutos, es el resultado de pertenecer en Jesucristo. Diga conmigo, pertenecer en Cristo. Nadie puede producir frutos en sus fuerzas. Nadie va a producir frutos en sus fuerzas. Estamos hablando de frutos del Espíritu Santo. El secreto es permanecer en Cristo todos los días. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos orar, número 1. Número 2, tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Número 3,
obedecer su palabra. Número 4, tener esa comunión con Dios y con su iglesia. Y esto nos va a permitir crecer y permanecer en los frutos del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 5 nos habla en referencia a esto. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Todo lo que tú logres hacer o alcanzar, gracias al Señor. Si Dios te lleva a otro país a predicar, gracias al Señor. Si obtienes un título, si obtienes un negocio, si algo te sale bien, gracias al Señor. Toda la honra sea siempre para el Señor. Porque tenemos que reconocer nuestra humanidad, pero también tenemos que reconocer quién es Cristo en nuestras vidas. La pregunta aquí no es cuántos sabemos de Dios, sino qué frutos hemos producido de Dios en nuestras vidas. Cuando el amor reemplaza al odio, cuando la paz vence la ansiedad, cuando el perdón vence la amargura, entonces el mundo puede ver a Cristo en nosotros. ¿Qué están viendo las personas de nosotros, iglesia del Señor? ¿Nuestras acciones reflejan el amor de Cristo? ¿Estamos produciendo los frutos que el Señor quiere que produzcamos? Todo esto es importante entender, porque lo que Dios quiere es que tengamos frutos y nuestros frutos permanezcan y nuestros frutos sean abundantes. ¿Cuántos queremos tener frutos abundantes? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en el Señor. Con esto cerramos esta palabra que queramos compartirles el día de hoy. Es importante fortalecernos en Cristo Jesús, revisarnos a nosotros mismos y decirle: Señor, de aquí en adelante quiero producir tus frutos. Tus frutos. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar esta palabra. Y vamos a orar para